Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Gracias, gracias, Abba, gracias porque de nuevo estamos aquí. Gracias porque tenemos esta oportunidad de poder escudriñar tu palabra, de poder entender nuestra identidad, de poder entender cómo tú nos formaste como pueblo, de conocer la historia de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Gracias, Abba. Gracias por esta oportunidad que ahora nos estás dando de conocer más de tu Torah, de tu palabra, para conocer de dónde venimos, quién somos. Este es un grande privilegio. Abba, por favor, que a través de tu Ruach puedas guiar todas las cosas, todo lo que estamos hablando, todo lo que tenemos en el corazón de mostrar a través de tu palabra y que sea el Ruach hablando a cada uno de nosotros. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, amén, ve amén. Amén. Pues amén, amados. Vamos a continuar con este curso de identidad, descubriendo nuestra identidad como pueblo de Adonai. De hecho, este tema hablaremos acerca de nuestra identidad como pueblo de Elohim. En el tema anterior ya hemos hablado del pacto, ¿no? Hemos hablado de este pacto que Adonai hizo con Abraham y después con su pueblo. Y su pacto hemos dicho que es: yo soy tu Elohim y tú eres mi pueblo. Después vemos cómo Israel invalidó el pacto, pero este pacto que el Eterno hizo con él. Pero el Eterno, como estábamos diciendo en el tema precedente, el Eterno en su amor infinito recoge nuevamente su pueblo, y hemos visto en Éxodo 24 y Hebreos 9, 18 que para esto era necesario ser derramada sangre. Entonces se anuló el primer pacto y se hizo un segundo nuevo. Y hemos dicho que este nuevo pacto fue sellado con la sangre únicamente de Yeshua HaMashiach. Y ahí también en Sinaí fue sellado a través de un sacrificio que se ha hecho. Ahora este nuevo pacto es con la sangre de Yeshua. Y pues vamos a ver esta historia de cómo se formó nuestro pueblo, el pueblo de Adonai. No vamos a hablar en detalles, sino vamos a hacer un recorrido, ¿no? de lo que nos muestra la escritura, de cómo empezó toda la historia con Adán y Java. Y después vamos viendo hasta que se forma el pueblo, hasta que se forma el pueblo, y vamos a hablar del pueblo de Adonai, de nuestro pueblo. Adán y Java, Elohim le dice de multiplicarse y ser fructíferos, lo cual no sucede en el Edén, sino hasta que salieron de ahí. Y entonces vemos que la escritura nos habla que tienen dos hijos, Hevel y Caín. Hevel y Caín. Tenemos que recordar que la escritura no nos da muchos detalles sobre la vida de cada personaje. Habla solamente de una parte de la vida de cada uno. Hay libros que pues sí cuentan más, pero la escritura no lo hace.
solo comenta o cuenta lo necesario, lo que es necesario para nosotros, para que conozcamos. Así que vemos que ellos, de lo que se está comentando, lo que nos está contando la escritura, ellos tenían el conocimiento del sacrificio, de este sacrificio del cual habla la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá existía desde siempre. Entonces vemos que ellos conocen ciertas cosas que el Eterno los está hablando cuando viene Moshe, al tiempo de Moshe, y los pone por escrito. Pero, sin embargo, el Eterno vemos cómo lo estaba ya transmitiendo, ya estaba hablando, aunque no venía escrito y aunque no venía dicho, no se hablaba todavía de la Torah como Torah. Pero la Torah, lo que está dentro de la Torah, lo que son también los mitzvot, los mandamientos que el Eterno dio al pueblo en el Sinaí cuando sucedió este hecho de que Moshe se encuentra delante del Eterno y el Eterno le da por escrito, como lo decía la Torá. Pero vemos que ya todo esto el Eterno lo estaba transmitiendo a ellos. ¿Por qué? Porque Adán y Java vemos que conocían la voz de Elohim. Y pues estos enseñamientos llegaron a Hebel y Caín, y entonces ellos ya sabían que lo que Elohim quiere. Pero pues vemos como cada uno elige cómo actuar. Cada uno toma su decisión de escuchar o no seguir lo que el Eterno nos está enseñando, nos está diciendo. Y la historia cuenta que Hebel busca más de Elohim, Abel busca más de Elohim y es el hijo más agradable. Y nos dice que Caín le mata, que después se va, se casa y tiene hijos. Después de Adán y Java, después de este hecho, tienen otro hijo y lo llaman Shet o Set, como lo conocemos, y Shet en hebreo, quien decide continuar con las enseñanzas del Eterno. Y aquí tenemos que hacer una nota, tenemos que hablar un momento del incesto. ¿Por qué? Porque el incesto en este tiempo no existía. ¿Por qué? Porque el Eterno hasta un cierto punto les dijo que se multiplicaran y le dio la libertad de conocerse hermano con hermana, primos o tíos. También el Eterno permitió tener más esposas hasta que después vemos como dio la instrucción en el desierto de que ya no permitía más estos tipos de relaciones. De hecho, hasta este momento, hasta entonces, esto no era pecado. ¿Por qué? Porque tenían que procrear, tenían que multiplicarse. Por ejemplo, vemos como la tradición nos dice que después de que Adán y Java tuvieron a Hebel y Caín, tuvieron también dos niñas que serían sus esposas. Esto porque lo queremos aclarar porque hay muchas preguntas, ¿no? Pues cómo han tenido dos hijos y pues cómo se multiplicaron, ¿no? Que la escritura no habla de esto, pero vemos que la tradición sí lo dice que tuvieron estas niñas y pues a través de esto se multiplicaron y así
continuaron con la descendencia. Sin embargo, vemos que Rav Shaul, Pablo, nos habla de que el marido sea de una sola mujer, hablando sobre el hecho también de que antes se permitía, ¿no? Tener dos esposas o más esposas. Y esto lo dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. ¿Qué pasa? Caín tuvo un hijo que lo llamó Enosh, que viene de la raíz de Hanosh, que significa corrección. Y vemos que antes, ¿no? Los nombres se daban porque querían dar un significado y porque significaba algo. Todos los nombres tienen un significado. Así que se lo llamó corrección. Probablemente podemos pensar que se dio cuenta de que era lo que a él le faltó delante del Eterno. Y pues ya que él hacía ofrendas que, aunque mal, trataba de agradar al Eterno de alguna manera, y por esto vemos que también creó una ciudad porque quería agradar al Eterno para enseñar la instrucción. ¿Por qué? Porque sabemos que la escritura nos dice que si los hijos no tienen conocimiento, se pierden y se pierden por falta de instrucción. Shet tuvo a Hanoch o Enos, nos dice la escritura. Después vemos que de él viene Cainán, de Cainán Mahalael, de Mahalael Yered, de Yered Hanoch, que es Enosh, y de Enosh Matushelah, que vivió 969 años. Y después de él viene Lamec y de Lamec viene Noah o Noé. Hanoch, que es Enoch, la escritura nos dice que caminó con Elohim y él fue tomado por el Eterno. Incluso los sabios comentan que pues fue tomado de una manera totalmente íntegra como humano al Edén. Matusalem, que es Matusalem y es abuelo de Noah, vemos que nos cuentan que enseñaba del Eterno y pues la tradición dice que él ayudó a Noah a construir el arca. Matushalach significa envió la muerte, porque Mat significa muerte y Shelach envió. Este significa, es el significado de su nombre. ¿Por qué esto? Porque era una cosa profética y se cuenta que en el mismo año que él murió es enviada la muerte. Es el año del diluvio. Y si nosotros hacemos una línea de tiempo, vamos a ver que Adán vivió 930 años y pudo haber conocido a Lamé, que es el padre de Noah. Esto porque muchas veces no pensamos en esta correlación de que, ¿por qué? Porque la Biblia dice, nació, vivió, hizo esto otro y murió. Entonces, tal vez a veces nosotros no pensamos que como vivió todos estos años, pudo haber conocido, por ejemplo, a Noah. Y Noah pudo haber conocido a Hanoch, que es Enosh. Aunque la escritura no nos cuenta, por ejemplo, cómo Noah conoció al Eterno y cómo ha tenido todo el conocimiento, por ejemplo, de los sacrificios y todo lo que él conocía, de los animales limpios o inmundos, es porque ha conocido a alguien que antes de él ha conocido la voz del Eterno y porque pues fue enseñado de sus antepasados.
Y Noah tuvo 3 hijos. Tuvo a Shem, Ham y Jafet. Y esto nos lo dice el Bereshit 9:18. Y vemos que la escritura de lo que cuenta, vemos que solamente Shem siguió el camino de su padre al seguir al Eterno. Y vemos que el Eterno lo elige y fue elegido pues por él. Y vamos a ver ahora quién es el pueblo de Elohim, amada Esme. ¿Quién es el pueblo de Elohim? Siempre el Eterno va a elegir durante la historia, siempre ha elegido y siempre sigue eligiendo a ciertas personas que decidieron realmente seguir su palabra. Esas personas también decidieron enseñar a otros. A todos nosotros, alguien nos habló de él alguna vez. Entonces nos enseñó y bueno, ellos que nos hablaron son escogidos para ello y nosotros hemos sido escogidos también para enseñar a otros y así sucesivamente. Desde siempre vemos cómo el Eterno ha escogido a alguien para trasladar su conocimiento, para dar esa instrucción. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos dentro de la escritura primeramente. Shem vivió 600 años y pudo haber conocido a Yitzhak y a Jacob. Ajá. A partir de aquí, cada vez vivían menos tiempo. Tenían hijos desde muy jóvenes y aunque algunos habían vivido tantos años, sin embargo, habían tenido hijos desde la juventud. ¿Y qué hablamos de la juventud? Pues de verdad, muy jóvenes, desde que lo que conocemos que los niños, los hombres a los 12 años, las niñas a los 13, así desde allí hablamos de jóvenes, ¿no? Entonces, Shem, de Shem vino Arpachshad. De Shelach, después viene Heber, después viene Peleg, Reb, Serug, después Nahor, después Tare, y después entonces viene el patriarca Abraham. Y si hiciéramos la suma de las edades de cuando ellos tuvieron descendencia, entonces veríamos que Shem tenía aproximadamente 400 años cuando nació Abraham. Y si así seguimos contando, resulta que tenía alrededor de 500 años cuando nació Jacob. Entonces, Terah, el padre de Abraham, era constructor de ídolos. Pero sabía quién era el Eterno. O sea, él construía ídolos, pero él conocía que había Elohim. Entonces, la tradición dice que Abraham se perdió un día, bueno, en un tiempo que fue enviado de alguna manera, y que en eso que se desvió de un camino, llegó de alguna manera a Shem y a Noah, quienes le enseñaron de Elohim. Incluso dicen los sabios también que Shem y Hebel, su bisnieto, tenían una yeshiva en donde enseñaban de Adonai, que él es el único creador del universo. Entonces Shem era rey de Salem, que después se convierte en Jerusalén y es conocido como Melquisedec o Malquisedec, ¿no? Rey y sacerdote de Salem. Entonces Abraham nos cuenta, creo que voy una atrasada, no, está bien. Abraham nos cuenta el libro de Jaser, que se fue de Shem, porque fue perseguido por Nimrod, que quería matarlo, ¿no? Y allí aprendió de Adonai, allí fue cuando
él ha sido enseñado, ¿no? Entonces, el libro de Bereshit en Génesis no es un libro cronológico, esto tenemos que saberlo, porque muchos creen que va uno tras otro y que después no concuerda porque se regresa o se salta o algunas cosas, ¿no? Pero no es un libro cronológico, nos cuenta diferentes historias. Por ejemplo, la historia de Adán, ¿no? Después de la de Shem, pero no fueron relacionados, o sea, no se relaciona una sobre otra, no fueron relacionadas, pero se cuentan, ¿no? Por ejemplo, mientras pasaba esto con Shem, pasaba esto también con Abraham. Y al mismo tiempo estaban haciendo Jacob. No te lo cuenta así. Te está contando primero una parte, después otra parte y después otra parte, pero no te cuenta, en este momento cuando Abraham estaba haciendo esto, Jacob estaba haciendo esta cosa. No nos cuenta esto así. Entonces Jacob quería la primogenitura porque entendía que tenía mucho valor, pero sin embargo, Isaac, no lo veía así. Jacob quería seguir a Adonai, por eso Adonai le eligió. Y cuando recibe el derecho de primogenitura, Abraham todavía estaba vivo. Entonces, cuando ellos pelean, comentan los sabios que Jacob va a casa de su tatarabuelo Shem, que todavía vivía, y después de eso es cuando va camino a casa de Labán. Y es ahí cuando el Eterno se revela a él. Entonces, después de Jacob, es cuando Elohim eligió un grupo. Jacob tuvo a Lea por esposa y ella tuvo 6 hijos. Y a Silpa, ¿no? La sierva de Lea, con quien tuvo 2 hijos. Y tenía a Rachel, con quien tuvo también, le dio 2 hijos. Y a la sierva, a Bilhá, con quien tuvo otros 2 hijos. Y estos 12 hijos que él tuvo fueron todos escogidos. Acuérdense que Adonai prometió a Abraham que él iba a ser su Elohim y de su descendencia. Entonces, se dice que los 12 hijos de Israel dijeron la frase en Deuteronomio 6:4. Entonces, se dice que ellos la dijeron a su padre antes de morir, esa promesa, ¿no? Hasta ahora vemos cómo el Eterno ha elegido siempre a una persona. Siempre había elegido a una persona, ¿no? Pero, o sea, a cada patriarca él eligió también a Noah antes, él eligió también en el principio, ¿no? Al primero, a Adán, y él eligió, ¿no? Pero ahora aquí, después de Abraham con la promesa, él eligió a Abraham, a Yitzhak, a Jacob. Siempre era uno solo. Pero ahora, a partir de aquí, él va a elegir un grupo. Y ese grupo, aquí, cambiar ya. Ese grupo es Israel. Jacob y Israel. ¿Por qué? Porque eligió a Jacob, pero también a toda su familia. Entonces, Jacob y su familia llegan a Egipto y después se van. Entonces, allí es cuando se utiliza la palabra pueblo, la palabra comunidad por primera vez, la palabra asamblea, o que nosotros también conocemos ahora como Keilah. En Éxodo 12:6 nos dice, lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces, toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre las 2 tardes, ¿no? Ajá, entonces, Cajal, Adat Israel. Cajal
significa congregación. O sea, allí en donde dice la asamblea en Shemot 12:6, en Éxodo 12:6, cuando dice la asamblea de los hijos de Israel, nos está hablando de Kahal, Adat y Israel. Y Kahal significa congregación. Kahal significa congregación y Adat y Israel hace referencia a el pueblo de Israel, a las personas reunidas allí, o sea, a la Keilah Israel. Entonces, esto es, ¿no? Que estaban congregados. Dice en Deuteronomio 18:16, así como estaban congregados en Joreb y le pidieron a Adonai su Elohim, no nos dejes oír la voz de Adonai mi Elohim más, ni me dejes ver este gran fuego jamás. Si lo haces, moriré. Entonces, vamos a ver quiénes estaban presentes en el monte Horeb. ¿Quiénes estaban presentes, Cris? Cuéntanos, por favor. Pues estaba, ¿quién? La asamblea, la Keilah. O sea, todo el pueblo fue Keilah ahí. Como comunidad, vemos por la primera vez que se nomina de esta forma. Entonces, en Deuteronomio 9:10 dice, entonces Adonai me dio las 2 tablas de piedras inscritas por el dedo de Adonai. En ellas estaba inscrita toda palabra que Adonai les había dicho a ustedes desde el fuego en la montaña en el día de la asamblea. Y en Hechos 7:38 dice, este es el hombre, hablando de Moshe, que estuvo en la asamblea Keilah de Israel en el desierto, acompañado por el Malach que le había hablado en el monte Sinaí y por nuestros padres, el hombre al que le fueron dadas las palabras vivientes para pasar a nosotros. Vemos que en griego, porque del Brit Hadashah, Hechos, se utiliza la palabra eclesia, que pues esta palabra podemos decir que fue traducido mal como iglesia, pero es más bien hacer esta traducción de asamblea, congregación, Keilah. Porque es importante esto, porque cada vez que la Biblia habla acerca de la iglesia, lo correcto es entonces decir Keilah. ¿Por qué? Porque en este momento fue la primera vez cuando fue la primera iglesia, congregación, ¿no? Traducido así del griego eclesia. Pero prácticamente esto fue la primera Keilah, la primera iglesia, la misma que se juntó en el monte Horeb y Sinaí. ¿Esto por qué? Porque vemos y nos podemos dar cuenta que es el mismo cuento. Stefano aquí en Hechos cuenta exactamente lo que ha pasado aquí al monte Sinaí. Y él contando esto está utilizando el mismo concepto. Por esto podemos decir que, pues en griego se dice de esta manera, eclesia, y en hebreo se dice Keilah. Entonces podemos entender que se trata de la misma cosa y pues no es algo diferente, algo aparte, sino que se trata de la Keilah que estaba reunida en este momento al monte Sinaí, porque la iglesia, eso, lo que
pues los cristianos, ¿no? Y lo hemos pensado nosotros también, la iglesia cristiana cree que pues algunos creen que todos son hijos del creador, ¿no? Pero es este concepto de la Keilah, la cual nos habla pues Hechos 7:38. Y en el monte Sinaí estaban las 12 tribus de Israel. Y se trata de esto, de las 12 tribus de Israel. Y con ellos también estaban algunas personas extranjeros. Y esto pues es importante. ¿Por qué? Porque entonces la Keilah, ¿quién son? Son aquellos que dijeron, haremos todo lo que Adonai dice, haremos y obedeceremos. Y en Éxodo o Shemot 19, el versículo 5 hasta el 6 y 8, dice así: ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. Y ustedes serán un reino de Coanim para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Todo el pueblo respondió como uno. Todo lo que Adonai ha dicho, nosotros haremos. Y Moshe reportó las palabras del pueblo a Adonai. Y vemos que aún los extranjeros que pues deseaban y querían ser parte del pueblo, lo pudieron ser. Perdón, no sé qué pasó. Disculpa. Entonces, vemos que también los extranjeros pudieron hacer parte del pueblo porque lo han deseado, los que lo han deseado. Como por ejemplo podemos ver a Rahab, ¿no? que era la prostituta de Jericó que ayudó las espías a entrar en la tierra prometida ahí en Jericó, y ella creyó en Elohim, y por creer en él fue parte del pueblo, y pues después en su descendencia de ella, más tarde viene también Yeshua. Vemos que el Eterno no solamente le dio la oportunidad de ser parte del pueblo, sino que su descendencia estaba en el linaje de Yeshua. Otro ejemplo, también tenemos la esposa de Joseph, que ella era egipcia, y sus hijos que pues no que han tenido, que Joseph ha tenido con ella, llenaban los requisitos este requisito al grado que se convirtieron en hijos de Israel, de Jacob. Esto está en Génesis o Bereshit 48, versículo 5. Ahora, formando parte de estas 13 tribus que habitaron en la tierra prometida, vemos que son los que forman parte, son Reubén, Shimeón, Leví, que significa consagrado a Elohim, Yehuda, Isahar, Zabulón, Dan, Neftali, Gad, Asher, Efraín, que era hijo de Joseph, y Manashe, que era también hijo de Joseph, y después Benjamín.
En la época, porque ahora ya vamos a ver más adelante, vemos que en la época de los jueces también viene Ruth. Ruth se casa con Boaz y al igual que Rahab está en la genealogía de Yeshua. Vemos como el Eterno le dio esta gracia, oportunidad a ella también de hacer parte del pueblo por su, como lo hemos visto en el tema precedente, por su afirmación. Tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim, tu pueblo será mi pueblo. Y esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque con estos ejemplos podemos darnos cuenta de que en la genealogía de Yeshua habían participado extranjeros que pues tomaron la promesa y fueron acogidos para poder ser pueblo. Y ahora vamos a ver qué cosa cambió, porque algo cambió en la historia. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Samuel, de Shmuel, el pueblo, ¿qué hace? Pide un rey. Entonces el Eterno le dice pues que le va a conceder un rey y le da al rey Shaul. Rey Shaul, ¿qué hace? Busca de unificar las tribus porque en los tiempos de los jueces estaban divididas cada tribu por su cuenta, por decirlo así. Pero después que él los unice, vemos en la historia que se cuenta que el pueblo se divide en dos. Y algunos van a seguir a Rey David y otros van a seguir a Ishbosheth. Ishbosheth significa hombre de vergüenza, que es un hijo de Shaul que se le queda en vida. La familia de David viene de Judá. Entonces, junto a ellos estaban los sacerdotes, Leví, y también la tribu de Benjamín. La historia nos cuenta que matan a Ishbosheth y David entonces se queda único rey y unifica las tribus, todas 12 más los levitas, porque vemos que a la tribu de Levi, el Eterno dice que ellos son consagrados para él. Y tenemos 12 porque tenemos a Efraín y Manashe dentro, en el lugar de Joseph. Después de él, su hijo Shlomo hace crecer aún más el reino, pero ¿qué sucede? Las tribus se dividen por la segunda vez. Entonces vemos que llega Roboam, que es el hijo de Salomón, y Jeroboam, que era uno del ejército de Salomón. Roboam entonces se queda rey por la decisión del Eterno de 2 tribus más los levitas en Jerusalén, que era el reino del sur en Yehudá. Y Jeroboam se queda rey como de los 10 tribus en Samaria, que era la ciudad más fuerte, y era el reino, toma el reino del norte, Efraín. Y los samaritanos son descendientes de Efraín y él se queda ahí con Efraín porque también es de la descendencia de Efraín. Aún así, todos vemos que siguen, aunque son divididos en dos, siguen siendo el pueblo de Elohim, siguen siendo la Kahal, la Keilah del Eterno. Pero
Después de esto llega un momento en el que, como el templo estaba en Jerusalén, Jeroboam hasta un cierto punto permite al pueblo ir hasta allá. Y para que no ocurriera más esto, decidió construir altares él mismo y dijo al pueblo, aquí tienen sus hijos. Y esta lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 12. Y todos los profetas vivieron en la época que narran los libros de Reyes y Crónicas. Así que, pues, en esta época empiezan a profetizar, Uno de ellos fue Osea, que empieza a profetizar contra Israel en el capítulo 1 diciendo, no serás más mi pueblo. ¿Por qué? Porque se corrompió más que su hermano, más que Judá y Judá. Entonces, por esto el Eterno le está diciendo, no serán más mi pueblo, no serán más mi pueblo. Y en Oseas, capítulo 1, versículo 9, vemos que dice, Adonai dijo, llámalo lo a mí, no mi pueblo, porque tú no eres mi pueblo y yo no seré más tu Adonai. Lo a mí significa no eres mi pueblo. Pero vemos que después Adonai promete que tendrá piedad de su pueblo y la cosechará para sí mismo en la tierra. Y esto lo vemos siempre en Oseas, capítulo 2, versículo 23. Dice, yo la cosecharé para mí en la tierra. Yo tendré piedad de lo Ruhamá. Y lo Ruhamá significa no misericordia. Diré a lo a mí, que hemos dicho que significa no eres mi pueblo, diré a lo a mí, tú eres mi pueblo. Ellos dirán, tú eres Adonai, nuestro Elohim. Vemos que ellos siempre han sido su pueblo. Adonai no ha cambiado, aun si lo llamó lo a mí, si lo llamó no eres mi pueblo. ¿Por qué? Porque dentro de su pueblo solamente una parte dejó de ser su pueblo en este momento. Y vamos a ver ahora que en el Brit Hadashah se está hablando, el apóstol Pietro nos está diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, 10, amada Esme? Dice, ustedes son el pueblo escogido de Adonai, los Kohanim al servicio del rey, una nación Kadosh, un pueblo que pertenece a Adonai para que anuncien las poderosas obras del que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son el pueblo de Adonai. Antes no habían recibido misericordia, mas ahora sí han recibido misericordia. Por esta razón, amados, no se trata de iglesia, sino del pueblo. Si por ejemplo alguien dice, yo soy iglesia, ¿no? Yo soy parte de la iglesia de Dios, ¿no? No es alguien aparte, sino que se trata del pueblo mismo, de ese pueblo que siempre ha sido casa de Israel. Que aunque se apartó y estuvo lejos de Elohim, volvió a ser pueblo y en un tiempo eran lo a mí. Pero por misericordia de Adonai,
son linaje escogido que han alcanzado misericordia. Hemos alcanzado esa misericordia. Lo Ruhamá. En Jeremías 31:31 nos dice, aquí está, los días vienen, dice Adonai, cuando haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. La escritura no habla de dos pueblos, ni de dos grupos. Está hablando de un pueblo que aunque en un entonces, en un tiempo se dividieron entre casa de Israel y casa de Judá, siguen siendo un solo pueblo. Y en Romanos nos dice en el capítulo 11, en el versículo 17, porque si algunas de las ramas han sido desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo. Bueno, ¿quién es el que nos junta, el que junta a la rama? Yeshua. El olivo es Israel. Por esto encontramos en Ezequiel, en el 37:16 al 23. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿qué quiere decir todo esto? Diles que Adonai dice esto, yo recogeré el palo de Joseph, el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel, que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Judá, y los haré un solo palo para que se hagan uno en mi mano. Entonces dile a ellos que Adonai Elohim dice, yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones donde han ido y los juntaré de todos los lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra, sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. Ellos nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos. Yo los libraré de todas sus transgresiones con las que han pecado, y yo los salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando. Y yo los lavaré para que sean mi pueblo y yo sea su Adonai. Ajá. Tengo otra versión. Bueno, no. Nuestra identidad como pueblo de Elohim es que somos Israel. No somos una iglesia o una denominación o simplemente cualquier grupo, sino que somos solo cuerpo, a lo cual la cabeza es Mashiach. Y de esto nos habla en Efesios 1, 22 y 23. Dice que también Él ha puesto todas las cosas bajo sus pies y le hizo cabeza sobre todas las cosas a la Keilah. Yeshua es la cabeza de la Keilah, de la congregación, de la asamblea. Esa asamblea que también estuvo, a la cual se dirigió allí en el Sinaí, en el monte Oreb. Es la misma asamblea a la que llamó cuando eligió a la familia de Jacob como pueblo. ¿Ah? Y dice en Efesios 1:23, perdón, que es su cuerpo. O sea, que la Keilah es su cuerpo, la plenitud de aquel quien llena toda la creación. Imagínense, la plenitud de aquel que llena toda la creación. Quien llena toda la creación. Es interesante saber el por qué algunas personas se interesan por el antiguo pacto y aún dicen que no es palabra directa para la congregación, para la iglesia, dicen. No es palabra directa para la iglesia, sino solo para el pueblo de Israel, para los judíos. Pero sin embargo es común que escuchemos, que se escuchen esas palabras escritas por los profetas para animarse. No sé si les ha pasado que
que, ay, esa profecía es para mí, ¿no? Dicen, esa profecía es para ti. Eso es para ti, ¿no? Leen Isaías, leemos, bueno, en aquel tiempo, ¿no? Leíamos Isaías, esa profecía es para ti, para mí, ¿no? O, o incluso tener el llamado al arrepentimiento o alguna razón similar. O sea, esa parte de tomar la escritura en el nuevo pacto, en el antiguo pacto, perdón, para decir, es mía cuando me conviene. No podemos hacerlo así. Por eso no se puede negar de ninguna manera que todo ello fue hablado por Elohim. Para un mismo y único pueblo, para una sola congregación. No para esta religión, ni para la otra, ni para este país, ni para el otro. No, para el pueblo del Eterno, el pueblo que Él escogió para Él, que apartó para Él. Ajá. Y por eso esto llega a todos los que somos parte de Él. Ajá. Si el nuevo pacto fue hecho, ¿para quién fue hecho? No fue hecho para quien no era pueblo, fue hecho para quien siempre fue pueblo y aún con mejores promesas, porque añadió también al que no le tocaba en aquel entonces, pero ahora sí, todos podemos ser parte del pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues aquí estamos, ya regresamos a redil. Entonces vamos a ver en Yirmiyahu 56, en Jeremías 56, que dice, mi pueblo ha sido oveja perdida. Mis pastores hicieron que se extraviara. Ellos los condujeron a las montañas. Vagaron de colina a colina y olvidaron su propio lugar de descanso. Y por tanto dice que él mismo irá a buscar a sus ovejas. O sea, aquí, ¿qué nos está diciendo? Entonces, ¿quién los extravió? A quienes puso al frente, o sea, sus pastores extraviaron a su pueblo, ¿no? Y lo condujeron a las montañas, vagaron de monte a colina y olvidaron su propio lugar de descanso. Entonces, Él nos vino a buscar, Él vino para establecer ese nuevo pacto, para buscarnos, para hacernos parte de ese olivo. Y vemos también que en Ezequiel 34:6, en Ezequiel 34:6 dice, mis ovejas vagaron en derredor sin objetivo en toda montaña y colina. Sí, mis ovejas fueron esparcidas por toda la tierra. Ay, perdón, este no era. Así es. Mis ovejas fueron esparcidas por toda la tierra, sin nadie que las buscara ni nadie que las cuidara. Y en Ezequiel 34:11 dice también, porque aquí está lo que Adonai Elohim dice. Yo estoy tomando las riendas. Yo buscaré a mis ovejas y yo mismo me ocuparé de ellas. Imagínense, ya no necesitaba poner a un pastor, ya él o sea, alguien que nos guiara a él, porque él vino a guiarnos él mismo. Esto no tiene nada que ver con que tenemos personas que nos instruyen, que tenemos Roim, no tiene nada que ver con eso, es otra cosa. Pero, pues sí, antes estaban líderes, ¿no? Líderes así que ellos recibían y nos estaban guiando, y bueno, no a nosotros, al pueblo en aquel entonces, y pues ellos mismos dejaron de escuchar la voz del Eterno, ¿no? Entonces ahora vino Yeshua y Él nos está diciendo, yo voy a guiarlos, yo voy a guiar a mis ovejas, yo voy a tomar las riendas, yo buscaré a mis ovejas y yo me voy a ocupar de ellas. Y es por eso que ahora estamos conociéndole, hermanos. Porque, ¿qué nos dice también en Yohanan 10:14? Dice, yo soy el Elohim viviente, el buen pastor, conozco mi rebaño y mi rebaño me conoce. Igual en Mateo
En Mateo dice, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y que nos dice también en el 10:5, Mateo 10:5 y 6, dice, a estos 12, Yeshua envió con las siguientes instrucciones: no vayan a tierras de los gentiles y no entren en ninguno de los pueblos de Shomrón. Los Shomronim son los samaritanos. Vayan específicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Yeshua vino a restaurar el pueblo y todo se trata de esto. Así como lo hizo también David y como, o sea, Yeshua vino a restaurar, Yeshua vino a formar lo que nosotros mismos quitamos, lo que nosotros mismos, pues Él en su misericordia nos ha dejado siempre elegir, nos dijo, nos mostró el bien y el mal desde antes. La Torá, aunque no había sido dada en el Sinaí, la Torá ya se conocía en el corazón. Es por eso que Jebel hacía lo bueno. Es por eso que Caín sabía cómo ofrecer sacrificios. Es por eso que conocían todo lo que al Eterno le gustaba. Porque ya conocían la Torah en sus corazones. Porque Yeshua ya había sido hablado, ya lo conocían desde el principio. Ellos, pues fueron creados por Él. Fuimos creados todos. Pero en ese entonces ya se conocía, por eso. Y bueno, ya en resumen de este tema, pues en la restitución, perdón, en la restitución del pueblo de Elohim es, bueno, el pueblo de Elohim es Israel. No hay dos pueblos. Hay un solo pueblo, es escogido, es Kadosh, es pueblo apartado. Y bueno, en 1 Corintios 12:2, en la primera parte, dice tal como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, constituyen un solo cuerpo. Así es como con el Mashiach. Nosotros somos su pueblo escogido. Nosotros somos su tesoro especial. Y nosotros estamos aquí para servir a Él, para amar a Él, para ser sus hijos, como ya vimos hace 2 capítulos, ¿no? De este curso. Fuimos creados para ser sus hijos. Y somos ese pueblo, somos parte de ese pueblo que Él escogió para servirle siempre. Y ese pueblo es quien dice, Naaseh Benishma. Haremos y obedeceremos. Shalom, amados, bendiciones. Un abrazo y hasta la próxima.